Hola, bienvenido al espacio virtual del gabinete de Ceci Fallín. En este recurso de apoyo vamos a abordar el conflicto en el entorno laboral. Pero previamente hay que conocer, es importante conocer qué es un riesgo psicosocial. Cuando hablamos de riesgo psicosocial nos referimos a aquellas condiciones que se encuentran implícitas en el trabajo, y que están directamente relacionadas con la organización, el tiempo laboral y la realización de la tarea, y pudiendo tener la capacidad de afectar al bienestar y salud físico y psicológico de la persona, y pudiendo interferir de esta manera en su trabajo, en el desempeño de su trabajo. Los factores psicosociales son las circunstancias que influyen en la respuesta que da la propia persona trabajadora ante esta situación, ¿de acuerdo? Y que comprenden, por ejemplo, la forma en la que se ejecuta el trabajo. Por ejemplo, si tenemos una sobrecarga de trabajo, si el método de trabajo que se está utilizando no es el adecuado o no es el más eficiente, si los plazos que se nos dan para cumplir con el trabajo. Todo esto influye, pero además el contexto en el que se desarrolla, ¿de acuerdo? Entonces, ya vamos a pasar a lo que es la definición de conflicto. ¿Qué sería una situación de conflicto? Una situación de conflicto no es más que una confrontación o desencuentro entre dos o más personas, que tienen opiniones, valores, creencias, expectativas, incluso tendencias políticas diferentes. Esto genera una fricción entre las partes y llegando a interferir en el desempeño de su trabajo, ¿de acuerdo? En el funcionamiento normal de la organización. Habría que distinguir entre conflicto y acoso, ¿vale? Acoso, estaríamos hablando de conductas y prácticas que se caracterizan por la sistematización, la duración y la repetición de ataques, ¿de acuerdo? Que van dirigidos a la persona o a la personalidad. Esto se caracteriza, esta conducta, por la intencionalidad. La persona tiene la intención de agredir, de atacar y de la dignidad de la otra persona, ¿de acuerdo? Entonces es importante quedarnos con estos conceptos. En el acoso hay una intencionalidad manifiesta de dañar la dignidad de esa persona, ¿de acuerdo? Por tanto, son diferentes, es diferente el abordaje, es mucho más fácil y actuar en una posible situación de conflicto laboral, en una fase incipiente, cuando se está detectando que hay una cierta anomalía, un mal ambiente, un mal clima laboral, que esta situación pueda degenerar en una situación de acoso, que es una situación mucho más compleja y que conlleva un deterioro de la persona afectada, pues que puede ser importante, importante ese deterioro, ¿de acuerdo? ¿Con qué herramientas contamos para poder paliar una posible situación de conflicto laboral? Pues tenemos el procedimiento de intervención y resolución de conflictos. Aprovecho para decirte que si en tu centro de trabajo no existe este procedimiento, contactes con tu delegado de prevención de SESIF para que promueva el que se establezca este procedimiento. Este procedimiento tiene unos objetivos, tiene un objetivo bueno, que se desarrolla en una serie de puntos, ¿no? Por ejemplo, pues este procedimiento pues, trata de identificar el conflicto y describirlo. Trata de encontrar soluciones que estén siempre basadas en principios de eficiencia, de confidencialidad y de objetividad, ¿de acuerdo? Incluso puede llegar, según la dimensión del problema, llegar a proponer una comisión de investigación, una comisión formada
por una serie de personas que se van a dedicar a valorar esa situación, ¿no? Con más detalle, ¿no? Y con más detenimiento. Proponer medidas preventivas en su caso. Se detecta que se puede proponer una medida que disipe un poco ese conflicto, pues se propone para que el servicio de prevención la lleve a cabo. Y hacer un seguimiento para garantizar su eficacia y que funcione. Es importante todo lo que hacemos, evaluarlo para ver si efectivamente hemos acertado o no en la posible solución, ¿de acuerdo? Hay un mecanismo complementario que es la mediación, que en muchos centros está ya implantado. Existe la figura del mediador, como su propio nombre indica, es la persona designada para encauzar esta posible situación de conflicto. Este procedimiento, este mecanismo, suele dar muchos resultados. Lo único es que tiene un requisito y es que ambas partes implicadas en el conflicto tienen que manifestar su voluntad de acercamiento, ¿de acuerdo? Si una de las partes no está de acuerdo o piensa que no va con ella, con la persona, esa situación que se ha generado, pues evidentemente no se podría aplicar este mecanismo, ¿de acuerdo? Es importante que estos mecanismos se lleven al Comité de Seguridad y Salud, se propongan y se promuevan en el seno del Comité de Seguridad y Salud, que es el órgano paritario entre empresa o administración y trabajador, ¿de acuerdo? Entonces, ¿en qué niveles se puede dar esta situación de conflicto? Pues es muy variada entre los propios trabajadores, entre los trabajadores y el empresario o la propia administración, puede ser externa, con usuarios y clientes que, en fin, que tienen un vínculo, una cierta relación con la empresa. En definitiva, el conflicto puede ser digamos, se puede dar en muchos niveles, ¿de acuerdo? Lo que sí tenemos que tener presente son los principios que tenemos que siempre intentar llevar a cabo, ¿no? En todas las actuaciones. Y es el respeto es la base de la comunicación y de la comprensión, la confidencialidad, son temas delicados y que, bueno, pues que hay que tratar con cierta cautela, y el carácter preventivo. Siempre es bueno anticiparse, antes que reparar, ¿de acuerdo? Y por supuesto, diligencia, no se puede demorar el proceso en el tiempo, sino que hay que hacerlo de una forma más o menos ágil, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, no se pueden dar represalias contra las personas que han notificado esta situación, esta incidencia, ¿de acuerdo? Es importante. ¿Qué consecuencias puede tener una situación de conflicto? Pues muchas. A nivel personal, a nivel empresa-administración, la persona se siente inquieta, se siente con falta de concentración, puede bajar incluso su productividad, se puede dar incluso el efecto contagio, ¿de acuerdo? Y para la empresa, pues el deterioro del clima laboral. Trabajar en un buen ambiente, pues la productividad es mucho mayor y se facilita todo mucho, ¿de acuerdo? De ahí la importancia de actuar erradicando estas posibles situaciones de conflicto en una fase incipiente, ¿de acuerdo? Si crees, por tanto, estar en una posible situación de conflicto o percibes en el trabajo que pueda estar dándose esta situación, contacta con tu delegado de SESI. Está disponible para ti. Por supuesto, asimismo, también puedes consultar otros vídeos en este espacio virtual del Gabinete SESI Ayuda. Desde SESI promovemos entornos de trabajo saludables. El respeto es el camino.
Y ya por último, darte las gracias por tu atención. Muchas gracias.